al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Bonita Radio, en red global, aquí en Puerto Crítico por internet. Y hoy no estamos en red translocal porque el compañero y co-creador de este programa, Miguel Rodríguez Casellas, que se encuentra en Sydney, Australia, está teniendo unos problemitas de salud y esperemos que tenga una pronta recuperación y no se va a poder unir con nosotros. Así que, Miguel, un abrazo bien fuerte. Espero que estés descansando en estos momentos. Allá son las 6 de la mañana. Así que hoy no te tienes que levantar para este programa, lo cual está chévere por ese lado. Por el otro lado te vamos a extrañar. El día de hoy vamos a tener a un invitado que hemos tenido en otras ocasiones y que pues siempre es bueno tenerlo con nosotros porque es una persona muy importante, nos parece, en lo que es las posibilidades políticas hacia un Puerto Rico más justo, más democrático y pues un Puerto Rico mejor, por llamarle así, que se une obviamente a todas las luchas por un mundo mejor en el presente y en el futuro. Tenemos con nosotros al portavoz del Partido del Pueblo Trabajador y profesor de la Universidad de Puerto Rico en Estudios Hispánicos, Rafael Bernabe. Rafael, bienvenido. Saludos a ti, a todos los radioyentes y saludos a tu colega allá en el otro lado del mundo. Espero que se recupere pronto. Y siempre es un placer para mí estar en este programa que se caracteriza por las buenas conversaciones y las discusiones a fondo que son tan necesarias en los medios en Puerto Rico. Gracias, Rafael. Estoy aprovechando un título de un libro y lo anuncio porque me parece un libro interesantísimo que se llama Governing by Debt, de Maurizio Lazzarato, un autor italiano, marxista o neomarxista, pudiéramos decir, para titular este programa. Así que decidimos titularlo de esa manera: Gobernados por la deuda, quiebra, crisis estructural y lucha democrática. Yo sé que es un titulazo así, de esos que nosotros ponemos de paper académico, pero un poco nos ayuda a pensar los temas que queremos discutir. Y tal vez en esa misma, usando esa onda del título, quisiera que tal vez comencemos con el bipartidismo, con esa parte de la lucha democrática. En los últimos meses uno ve las noticias internacionales y se va dando cuenta que han surgido movimientos, nuevas agrupaciones políticas que se han formalizado en partidos o se han creado y han ido a las elecciones y han logrado abrir espacios. Obviamente los más exitosos han sido, uno podría hasta incluir a Syriza, pero Syriza ya llevaba unos años como partido o como, digamos, frente de izquierda. Pero obviamente pensamos en Podemos, pensamos en las candidatas independientes, aunque muy unidas a Podemos, que se lanzaron en las ciudades de Barcelona y Madrid, Ada Colau y Manuela Carmena. Y pensamos también, por ejemplo, en México recientemente hubo unas elecciones y las fuerzas también progresistas, aunque no tuvieron el impacto de Podemos, sí empezaron a abrir pasos, para usar un estribillo conocido, en ese proceso, digamos, de romper el partidismo y abrir más posibilidades democráticas. ¿Cómo tú ves el panorama hoy en Puerto Rico, obviamente teniendo toda la experiencia que has desarrollado en los últimos 4 años, específicamente con el PPT, aunque obviamente tu trayectoria es mucho más larga que eso? Bueno, ese tema tiene diversos ángulos. Yo creo que en términos generales estamos en una situación
yo diría que de transición, vamos a decir, o una situación compleja, porque yo creo que hay un creciente desapego de las personas con los partidos tradicionales en Puerto Rico, ¿verdad? En Puerto Rico, como en muchos países del mundo, hemos tenido por muchos años, por muchas décadas en algunos casos, un estilo de gobierno en que dos partidos más o menos se turnan en el poder. Por lo general un partido de centro y un partido de centro derecha. Exactamente. Y esos dos partidos se turnan en el poder. Y la realidad es que en casi todos los países, si tú miras en Estados Unidos, republicanos y demócratas, o en España el PP y el PSOE, o en México y el PRI, el PAN, etcétera, en todos esos lugares esos dos partidos grandes se han ido acercando cada vez más, hasta el punto de que es casi imposible a veces distinguir entre las políticas de uno y otro. Son unos matices tan pequeños que es difícil distinguir, ¿verdad? En Puerto Rico estamos muy acostumbrados a que entre el Partido Popular y el Partido No Progresista hay grandes diferencias, y en parte la existencia del problema del estatus, ¿verdad? Pues sigue marcando esa diferencia grande entre esos dos partidos, porque defienden estatus distintos. Pero si tú sacas el tema del estatus, encuentras que en términos de las políticas que estos partidos promueven, se parecen muchísimo. Para darte un ejemplo nada más, la presente administración de Alejandro García Padilla impuso la ley 66, que es una ley que elimina toda una serie de condiciones de trabajo, de empleo, de convenios colectivos de los trabajadores en el sector público. Eso se aprobó en el verano del año 2014, que es un tipo de medida que tú normalmente asociarías con el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Como fue la ley 7. De la misma manera, el Partido Popular está impulsando políticas de privatización en energía eléctrica, en educación, que de nuevo son políticas que tú asociarías normalmente quizás con el Partido Nuevo Progresista, o con liderato del Partido Nuevo Progresista. Es decir, son dos partidos que se acercan cada vez más, y eso, te repito, ha ocurrido en muchos lugares. Y en segundo lugar, en todos los países, en muchos países, con la profundización de la crisis económica, pues ha abierto el espacio para que una creciente cantidad de personas se cuestionen, ¿verdad? Se planteen primero, ante esta crisis hay que hacer algo, hay que enfrentar esta crisis de alguna medida, y en segundo lugar, los partidos que existen no son capaces de hacer eso y se parecen cada vez más. Inicialmente, cuando la crisis del 2008, el efecto fue la derrota de los gobiernos, ¿verdad? En España, por ejemplo, estaba gobernando el PSOE, sí. Y por lo tanto el PSOE pierde las elecciones desastrosamente, gana el PP. Pero como se comprueba en la práctica, la gente comprueba que elegimos al PP para solucionar el problema, y el PP no viene a solucionar el problema, todo lo contrario. Y a mí me parece que en Puerto Rico, en grado quizá no tan dramático como en esos países, pero estamos en esa situación. Mucha gente votó por el Partido Popular Democrático, pensando que de esta manera iba a haber un nuevo comienzo, como se había prometido, íbamos a romper con las políticas del gobierno de Fortuño, y no ha pasado mucho tiempo, que había pasado anteriormente cuando se eligió a Fortuño para salir de la administración de Acevedo Vilá, y no pasó mucho tiempo para que muchísimas personas se desencantaran, y se han ido desencantando cada vez más con el gobierno de Partido Popular. O sea, a mí me parece que hay un ambiente más positivo, muy positivo en el país, en términos de que estos dos partidos, de que este sistema bipartidista ya no funciona, de que estos partidos no tienen una alternativa a la crisis, y que hace falta algo nuevo. Eso me parece que está ahí. Si tú miras la prensa del país, ahorita lo estábamos comentando, vas a ver comentaristas, analistas, en el periódico Claridad, en el Nuevo Día, en Primera Hora, en muchos lugares, señalando, ¿verdad? El bipartidismo está fracasado, hace falta nuevas alternativas, los dos partidos ya no funcionan, aquí no hay ninguna propuesta nueva, etcétera. Por otro lado, el otro elemento de eso es que también hay un escepticismo muy grande, me parece a mí, de mucha gente de que algo se puede hacer. Es decir, hay una convicción de que lo que existe no funciona, pero también hay una especie de fatalismo que tenemos que superar, de mucha gente. Bueno, no funciona, pero es lo que hay y no hay manera de cambiarlo. Mucha gente, yo te lo resumo con el mensaje que nosotros que estamos recogiendo endoso para la inscripción del PPT, muchas veces la gente en la calle nos dicen,
echen para adelante, sigan para adelante. Este país no hay quien lo arregle. Yo lo que estoy esperando es ver que me conseguimos un ticket de avión para irme para otro lado. Esto no tiene remedio, pero echen para adelante. O sea, hay como un deseo de que alguien haga algo, pero yo no lo voy a hacer porque yo sé que no hay posibilidad. Entonces, pues ese fatalismo que el sistema político ha logrado generar es un obstáculo que tenemos que ir superando. Como yo he planteado en muchas ocasiones, yo creo que el liderato político del país en este momento, me refiero a los dos partidos dominantes, ya ellos no, yo creo que ni aspiran a que uno los apoye o que uno los admire o que uno confíe en ellos. Ellos se conforman con la resignación, porque con la resignación siguen gobernando, ¿verdad? Basta con que la gente diga, bueno, son ineptos o son pillos o son corruptos, pero no podemos hacer nada, así que tú te resignas y ellos siguen gobernando. Tenemos que ver cómo superamos esa resignación. El tercer elemento que yo te diría, que ya es un elemento un poco más crítico de los sectores más cercanos a nosotros, es que yo creo que a veces hay una actitud, yo no sé cómo llamarla, quizás un poco purista, de que, bueno, se ven las noticias, yo oigo mucho este comentario, que es bueno, pero me preocupa también en cierto aspecto. Qué magnífico lo que está pasando en España. Surge Podemos, tiene un tremendo impacto, es una tremenda fuerza, gana Syriza, etcétera. ¿Cuándo va a pasar eso en Puerto Rico? Pero entonces... No pasa solo. Exacto. Entonces, y mi respuesta es, el primer paso para que pase es que nos pongamos a hacerlo. Porque sentarnos a esperar que pase, ¿verdad? Podemos surgió porque un grupo de gente se reunió y dijo, vamos a organizar un nuevo partido político. Y vamos a empezar a impulsar posiciones, etcétera. Y me parece que pues que tenemos que hacer eso. Y como tú sabes, yo estoy involucrado en un proceso que es de esa naturaleza, ¿verdad? Que estamos creando, hemos impulsado un partido que trata de romper con el bipartidismo tradicional, incluso trata de definirse de una manera distinta como normalmente se definen los partidos en Puerto Rico, que es alrededor del tema del estatus. Pero yo entiendo que una persona pueda plantear, mira, el PPT no es la alternativa porque tenga algunas objeciones al discurso del PPT o lo que sea. Magnífico, pero entonces hay que crear otra cosa, ¿verdad? Diciendo que el PPT no funciona y diciendo que los partidos actuales no funcionan, eso está bien, es correcto, puede ser correcto, yo estoy de acuerdo con lo del PPT, claro. pero no pasa nada. Hay que entonces plantear, ¿verdad? A veces las personas me dicen, mira, yo creo que hay que hacer algo distinto en Puerto Rico, pues no puedo ser el PPT, porque el PPT, qué sé yo, alguna gente dice, todavía tiene el referente de la clase trabajadora, y eso está pasé, etcétera. Yo estoy en desacuerdo con eso, pero yo creo que hay que trabajar junto con todo el mundo. Yo digo, yo respeto tu posición, estoy en desacuerdo, pero si tú piensas que el PPT no es la alternativa, entonces hay que crear otra alternativa, ¿verdad? Y el PPT trabajará en alianzas o lo que sea. Pero lo que no podemos hacer es decir, los partidos existentes no funcionan, el PPT no es la alternativa, y no hacer nada, porque entonces se convierte, para decirlo finalmente, en una excusa para no hacer nada. Y entonces no hacer nada, pues perpetúa lo que existe. Pero yo creo que en términos de las elecciones del 2016, por ejemplo, a mí me parece que hay un ambiente muy positivo, más positivo que en el 2012, a escuchar la voz de nuevas alternativas, como el caso del PPT. Porque en el 2012 tuvo cierta fuerza el mensaje de que, bueno, tenemos que salir del gobierno de Luis Fortuño, vamos a darle una oportunidad a García Padilla, pero ¿qué se va a plantear en el 2016? Otra oportunidad al gobierno de García Padilla, que ya hemos visto lo que hizo, regresar al gobierno del PNP para que arreglar lo que hizo este gobierno. Entonces, realmente son argumentos que no creo que tengan tanta fuerza, ¿verdad? Siempre habrá gente que dirá, bueno, hay que votar por el PNP porque es la única alternativa realista, pero yo creo que un sector cada vez más grande va a estar dispuesto a buscar otras opciones, y todos los señales que escuchamos en la calle cuando hablamos con la gente, el interés que tienen por el análisis que nosotros hacemos, etcétera, pues nos indica que sí, que hay una mayor receptividad del mensaje del PPT en este caso. Con eso vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo.
Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre el gobierno de la deuda, la quiebra, la crisis estructural y la lucha democrática con Rafael Bernabe, portavoz del Partido del Pueblo Trabajador. Y portavoz del Partido del Pueblo Trabajador, Bernabe, tú mismo lo mencionaste y dijiste que no estabas de acuerdo. Sin embargo, me parece que es una discusión que puede ser interesante, no para en ningún momento descartar, ni mucho menos al Partido del Pueblo Trabajador, sino para tal vez abrir la discusión de qué es un trabajador hoy en Puerto Rico. Y tal vez que hay personas que, más bien personas envueltas en la reflexión de cómo está la situación en Puerto Rico y en el mundo, de cómo uno se identifica o no como trabajador, dado que, pues obviamente, como bien sabemos, hay una gran parte de la población que ya sea que es desempleada, ya sea que digamos, no tiene esa identidad de manera más clara como la tendría, digamos, pues obviamente un trabajador organizado en un sindicato. ¿Qué es tal vez sería bueno solo sí, claro, cuando se dice pueblo trabajador, ¿a qué se nos estamos refiriendo desde tu perspectiva? Sí, claro. Bueno, mira, desde un principio, cuando nosotros le dimos nombre al partido, hablamos de ese tema porque precisamente a nosotros nos preocupa, ¿verdad? Es un elemento importante que a veces cuando se habla de trabajador la gente piensa en el trabajador que llaman en inglés de cuello azul, ¿verdad? En el trabajador industrial, correcto, o el trabajador de la construcción, y la imagen que le viene a la cabeza es de un hombre que hace trabajo manual, que hace trabajo, que tiene un casco, ¿verdad? Que trabaja en la construcción, etcétera. Y ciertamente eso es una parte importante de la clase trabajadora. Pero la definición que nosotros usamos de clase trabajadora es muchísimo más amplia, porque para nosotros vivimos en una sociedad en que la gran mayoría de las personas son desposeídas. Eso quiere decir que no son dueños de fábricas, no son dueños de grandes comercios, no son dueños de bancos, no son dueños de talleres. Son personas que viven o que tratan de vivir en la medida que pueden, vendiendo su capacidad de trabajar, ¿verdad? Por un salario, son los asalariados. Y vivimos en una sociedad, como tú dices, en que una parte importante de ese sector de la población no logra conseguir empleo. Para nosotros son trabajadores todos los asalariados, todos los que tienen que trabajar por un salario, todos los que son desposeídos y no encuentran trabajo. Incluye también a las amas de, lo que llamamos las amas de casa, sí, que trabajan, sí, trabajan muchísimo. Trabajan todo el día, trabajan a veces jornadas de más de 8 horas, y que no reciben un salario, pero son trabajadoras evidentemente. Incluye a las personas que trabajan por cuenta propia, ¿verdad? Las personas que tienen un pequeño kiosco, que tienen un pequeño negocio, que tienen una pequeña actividad de hacer unos bordados, hacer unos bizcochos, todas las chiripas todos los chiripeos que hay que invertirse en una economía que no provee empleo formal a la gente, son trabajadores también. Incluye evidentemente la gente que trabaja en talleres, en fábricas, en la construcción, pero incluye la gente que trabaja en las oficinas, ¿verdad? Una secretaria es una trabajadora, una enfermera es una trabajadora, una conserje o un conserje es un trabajador, una maestra de escuela es un trabajador. Todas esas personas son trabajadores. Algunos tienen empleos que pagan mejor, otros que empleos que no pagan bien, empleos estables, empleos inestables. Hay toda una gran gama de situaciones de la clase trabajadora,
Y nosotros también insistimos en una realidad, y es que a veces la gente dice en Puerto Rico nadie trabaja, en Puerto Rico no existe la clase trabajadora, ¿verdad? Y yo lo planteaba en la campaña, si en Puerto Rico nadie trabajara, en Puerto Rico nada funcionaría, ¿verdad? Si en este recinto que estamos tú y yo aquí ahora hay electricidad, es porque alguien está trabajando para que la electricidad llegue a este lugar, ¿verdad? Y si los cables que la traen están ahí, es que alguien los puso, no los puso, ¿verdad? Un ángel que bajó del cielo. Y si hay mercancías en los supermercados, es porque alguien las transportó del puerto al supermercado y la colocó en los anaqueles y todo lo demás. Es decir, todas las cosas que se hacen en Puerto Rico se hacen y se pueden hacer porque la gente está trabajando. En Puerto Rico en la actualidad la fuerza laboral es alrededor de 900,000 personas. Ese es el número el empleo total que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Y 900,000 personas es una cantidad importante de personas en un país de 3.5 millones de habitantes. 900,000 personas es un sector importantísimo de la población. Esa es la clase trabajadora empleada fuera del hogar, ¿verdad? No estoy contando, como dije, las amas de casa. Y nosotros insistimos en la importancia de esa identidad de trabajadores porque los trabajadores son, como te dije, los que mantienen el país funcionando y nosotros entendemos que son los que también pueden transformar el país, ¿verdad? Pueden cambiar el país precisamente porque son los que hacen la labor de construir el país con su trabajo y pueden reconstruirlo. Igual que lo construyen, lo pueden reconstruir. Ajá. Y el PPT, su perspectiva es de que los trabajadores de energía eléctrica, los trabajadores de educación, los trabajadores de la salud, los trabajadores de todos los sectores de la economía de Puerto Rico son los que debieran cada vez más dirigir, participar en lo que ocurre en esos sectores de la economía. Son los que lo conocen, son los que saben las necesidades. Y en ese sentido el PPT insiste en ese concepto, ¿verdad? Que alguna gente piensa que está pasado de moda, pero nosotros creemos que no, de la clase trabajadora, del pueblo trabajador. Fíjate que utilizamos ese concepto de pueblo trabajador precisamente para tratar de ampliar un poco, ¿verdad? Que se entienda que no estamos hablando estrictamente, a veces cuando uno dice clase trabajadora, que yo creo que es un concepto bueno, pero pensando en la comunicación con la gente, ¿verdad? La gente a veces empieza, como te dije, clase trabajadora, pues son los trabajadores industriales y de la construcción, y aquí estamos hablando del pueblo trabajador, que incluye, como te dije, también a los que están desempleados por las razones que sean. Así que en ese sentido nosotros, ¿verdad? Tenemos esa identidad y la llevamos con mucho orgullo y le explicamos. Me alegra que tú me lo preguntes para me parece que es importante porque son debates que se dan y se dan en las redes sociales y sí tienes razón en que algunas personas pues tal vez al escuchar precisamente este análisis que es mucho más amplio, que precisamente la clase trabajadora como uno se le imagina en términos tradicionales industriales del sindicato y ya, pues o sea, esto abre precisamente a ese pueblo, para usar un términos más populares y de amplitud. En esa misma lógica, tú estabas mencionando pues precisamente que creen que el pueblo trabajador tiene que estar mucho más envuelto en las decisiones y en la política. Y eso pues obviamente habla de democratizar la economía, democratizar la política en general. Sin embargo, han habido también personas que han dicho el problema aquí es que por más que se formen grupos, agrupaciones políticas, partidos políticos, que sintonicen y que estemos todos de acuerdo con las ideas, los valores, las metas, la misión, la visión que se tenga sobre una sociedad justa, etcétera, hay un muro institucional, estructural, que no permite que eso se pueda dar porque el bipartidismo está muy enraizado, no solamente en las mentes de las personas, sino en los mismos estatutos que básicamente estructuran, valga la redundancia, cómo se hacen las elecciones aquí cada 4 años. En el sentido de que no se pueden hacer alianzas formales, en el sentido de que se gana por simple mayoría, de que no se incluyen los porcientos, o sea, los representantes no son representantes por el porciento de votos que reciben. Todo ese tipo de cosas. ¿Cómo tú ves esa crítica
y cómo el PPT, digamos, se ve frente a esa realidad o no realidad. O sea, ¿cómo ustedes ven esto? Bueno, lo primero es que nosotros estamos de acuerdo con el señalamiento de que nosotros tenemos un sistema electoral y un sistema político que es muy antidemocrático y que dificulta tremendamente el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Está diseñado para que hayan dos partidos políticos, en un sistema, los sistemas políticos como el nuestro y como el de Estados Unidos, Exacto. en los cuales un partido gana en determinado territorio, simplemente el partido que tenga más votos gana. La tendencia es a que surjan dos partidos políticos, ¿verdad? Eso explica por qué el bipartidismo tiende a consolidarse. En Puerto Rico es un caso en cierta medida anómalo, porque por muchísimo tiempo, en parte gracias a la importancia del tema del estatus, han existido tres partidos políticos, aunque uno de ellos mucho más débil que los otros, pero está ahí. Pero la tendencia es al bipartidismo. Y es un sistema electoral, como nosotros hemos señalado muchas veces, que tiene el problema de las finanzas. Es un sistema que la campaña electoral depende en grado considerable de los fondos privados que reciben los partidos, y eso implica una desigualdad muy grande. Los partidos vinculados a sectores adinerados tienen más dinero, los partidos vinculados a los trabajadores pues tienen menos dinero, y en un proceso en el cual juega un rol fundamental el dinero, porque tú pones anuncios en televisión, en radio, en los periódicos, en los medios sociales, donde sea, cuesta dinero. Pues entonces en ese proceso electoral dificulta tremendamente el surgimiento de nuevas alternativas. A eso, a los problemas institucionales, tienes que añadirle las intenciones antidemocráticas subjetivas, vamos a decir, de los partidos existentes. Es decir, el PPT, sí. Para hablar, ¿verdad?, concretamente, el PPT ha tenido que enfrentar los problemas institucionales, ¿verdad?, de ser un partido nuevo, de no tener recursos económicos, de recoger 60,000, 70,000 firmas, de recoger esa cantidad de firmas, etcétera. Pero además de más allá de lo que dice la ley, ¿verdad?, ha tenido que enfrentar las violaciones de la ley, porque entonces los partidos, por ejemplo, para tú inscribir un partido electoral en Puerto Rico necesitas 55,000 endosos. Nosotros ya hemos recogido más de 65,000, más de 10,000 más de lo que hacen falta. No estamos inscritos por la sencilla razón de que los que evalúan esos endosos que nosotros sometemos son funcionarios del Partido Popular y del Partido Neoprogresista, que así lo dispone la legislación, y ellos pues rechazan arbitrariamente, nos han rechazado más de 22,000 endosos. Y nosotros no tenemos realmente mucha manera de apelar esa situación que no sea ir al tribunal. De igual manera han enmendado, ¿verdad?, la legislación durante este mismo cuatrenio para hacer más difícil todavía la presencia de nuevos partidos en el proceso electoral. Así que nosotros estamos a favor completamente de que hay que reformar. Una de las primeras cosas que haría un gobierno del PPT sería plantear una reforma electoral que haga el sistema electoral mucho más democrático. Que haya, por ejemplo, un sistema que sea unicameral, que además es más barato y es más sencillo y es más claro, en el cual no hay esta duplicación que tenemos ahora de dos procesos legislativos en los dos organismos. Es mucho más fácil tener un debate sobre una medida. Favoreceríamos la creación de un sistema que sea proporcional, como tú señalaste, en que haya una relación mucho más clara entre el porciento de votos que un partido obtiene en unas elecciones y el porciento de diputados o representantes que tienen una asamblea unicameral. Y también plantearíamos alguna variante del sistema de dos rondas, ¿verdad?, que existe en otros lugares, o lo que se llama el voto preferencial, que en Puerto Rico no se conoce mucho. Hay muchos sistemas electorales, que además del tradicional de siempre, ¿verdad? El sistema de dos rondas que existe en muchos países, claro. Como la gente que no lo conozca, lo que quiere decir, lo que hace es que para un partido ganar las elecciones, tiene que obtener más del 50% de los votos, ¿verdad? Si por ejemplo, vamos a las elecciones y los dos partidos, el partido que más votos saca 49% de los votos, vamos a decir, pues entonces todavía no ha ganado. Hay que hacer una segunda ronda en que los dos partidos que más votos sacaron van a esa segunda ronda.
¿Cuál es la ventaja de eso? Eso lo que permite es que cuando usted vota en la primera ronda, la gente tiene realmente la libertad de votar por su conciencia, votar por quien uno quiere votar, ¿verdad? En la actualidad, una persona, como ocurrió en las pasadas elecciones, puede decir, yo votaría por el PPT, me gustan las ideas del PPT, yo quisiera que el PPT ganara, pero el problema es que si yo voto por el PPT, entonces va a ganar el Partido Nuevo Progresista y yo me opongo a las políticas de Fortuño, así que voy a votar por el Partido Popular. Entonces esa persona, aunque no quisiera votar por el PPT, no puede votar por el PPT porque piensa que está votando su voto, ¿verdad? Como se dice, y usa lo que llaman el voto útil, que yo creo que no es muy útil, pero usa su voto útil para votar por el Partido Popular y evitar que gane el PNP. Entonces eso hace muy difícil realmente, no solo que los partidos nuevos partidos cojan votos, sino medir realmente cuántos votos tienen, ¿verdad? Y yo estoy seguro que le pasa al PIB también. Mucha gente dice, yo soy independentista, yo votaría por el PIB, pero déjame votar por los populares para que los PNP no ganen. Entonces, realmente no votan, no tienen la libertad de votar por su conciencia, porque su conciencia sería votar por el PIB, pero no pueden hacerlo. En un sistema de 2 rondas, como existe en muchos países, en la primera vuelta tú votas por tu partido, tú votas por el PPT, porque tú sabes que si el PPT no gana, va a haber una segunda ronda, y en esa segunda ronda, pues, si tú quieres, votas por los populares, ¿verdad? O votas por el menos malo. En la segunda ronda votas por el menos malo, pero en la primera ronda tú votas por tu partido, y por eso tú te explicas por qué en muchos países de Europa los grupos de izquierda radical, ¿verdad? Sacan 8%, sacan 9%, sacan 11%, porque la gente que vota por esos partidos sabe, entre otras cosas, que si ese partido no gana en la segunda vuelta, pues votan por el Partido Socialista o votan por el que sea, el que sea menos malo de los dos que pasaron a la segunda ronda, pero en la primera ronda votan por su partido, ¿verdad? Y estoy seguro que si eso existiera en Puerto Rico, un partido como el PPT o incluso como el PIB y otros partidos tendrían muchos más votos que los que ahora reciben. El voto preferencial es más o menos la misma ronda, 2 rondas, pero el mismo día, ¿verdad? Que es que la gente vota. El mismo día. Exacto, sí. Ese concepto es que tú votas por un partido, ¿verdad? Que es como tu primera opción. Sí. Y votas por otro partido como la segunda opción. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se cuentan los votos, primero se cuentan los votos de las primeras, lo que se votó por primera opción. Y si un partido ya sacó más de 50, pues ganó. Pero si un partido no sacó más de 50, entonces lo de los otros partidos que no entraron en juego, ¿verdad? Que no entraron en juego, se cogen los votos de las segundas opciones que esa gente puso y se le añaden a los votos de los dos grandes, de los dos que están adelante, y entonces se ve quién ganó. Es como hacer las 2 rondas a la misma vez. Mismo día. Y hay diferentes híbridos, ¿verdad? Hay muchos sistemas electorales. A veces nosotros pensamos que el único sistema electoral que puede haber en el mundo es el sistema electoral, que es el de Puerto Rico, que es copiado del de Estados Unidos. No es el único que existe en el mundo. Existen muchos, y no solo existen muchos, sino que además existen muchos modelos, ¿verdad?, de que se podrían hacer. Y mucho más democráticos. Y mucho más democráticos, mucho más abiertos a más partidos, etcétera. Pero no sé si tengo tiempo, vamos a una pausa. Porque te quiero añadir algo aquí sobre cómo vamos a hacer eso, porque es lo importante. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico con Rafael Bernabe. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Y regresamos a Puerto Crítico con Rafael Bernabe, portavoz del Partido del Pueblo Trabajador. Bernabe, me estabas contando. Sí, yo te iba a decir sobre este tema de la reforma electoral, pero aquí yo creo que estamos atrapados, ¿verdad?, en un círculo, una especie de círculo vicioso, por darle ese nombre, que tenemos que ver cómo salimos de él, porque
si uno dice, uno podría decir, bueno, mientras no cambiemos las reglas de juego institucionales, no podemos hacer ningún partido nuevo porque no va para ningún lado. Así que vamos a cambiar las reglas primero y después organizamos un partido. El problema es cómo vamos a cambiar las reglas. Exacto. Para cambiar las reglas necesitas un partido, ¿verdad? Pero tú vas a decir, bueno, pero el partido no va para ningún lado, ¿verdad? Porque las reglas no lo permiten, ¿verdad? Entonces, es como, ¿verdad? El huevo o la gallina, ¿verdad? La cola, seguro. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos un problema. Yo creo que evidentemente tenemos que hacer las dos cosas a la vez, porque no es la única manera de hacerlo. Tenemos que insistir que hace falta un cambio institucional profundo de nuestro sistema electoral, pero a la misma vez tenemos que empezar a contribuir una alternativa política dentro de las reglas que existen, porque desgraciadamente el cambio social lo tenemos que hacer dentro de lo que existe, no dentro de lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Porque si fuera lo que nosotros quisiéramos, pues ya no tendríamos que hacerlo. Tenemos que empezar a organizar, ¿verdad? Yo estoy seguro, yo no he visto ese ángulo, ¿verdad? Pero es probable que Podemos, por ejemplo, en España y en otros lugares, se plantee cambios a las estructuras electorales. Pero ellos no han esperado a que cambien las estructuras electorales para lanzar su proyecto. Ellos han lanzado su proyecto. Y a la misma vez están insistiendo en la necesidad del cambio institucional. O sea que yo creo que no hay contradicción, debe haber colaboración. Si por ejemplo surgiese vamos a decir, una coalición, vamos a llamarla, por reforma electoral en Puerto Rico, que no es un partido, que no quiere llevar candidato, que lo que quiere es insistir y presionar e impulsar que se cambie el sistema electoral, eso está magnífico. Y que a la misma vez haya un partido político nuevo que esté planteando que hay que impulsar nuevas opciones políticas, económicas y sociales y electorales, y que esté corriendo en las elecciones dentro de la institucionalidad existente, pues esas dos cosas no tienen que contradecirse, pueden, ¿verdad?, ser de mutuo apoyo, porque al partido que está tratando de intervenir le conviene que los que quieren el cambio del sistema electoral se fortalezcan, y a los que quieren el cambio electoral le conviene que los partidos nuevos se fortalezcan para que impulsen esas opciones. Yo quisiera equivocarme, ¿verdad? Pero yo creo que la mentalidad de los líderes del Partido Nuevo Progresista y el Partido Nuevo Popular, Nuevo Popular, que está genial, ¿verdad? Es como ¿verdad? Lo que se ha creado. Ese debiera ser el nombre, ¿verdad? Exactamente. El Partido Nuevo Popular, los líderes del Partido Nuevo Popular no están en la disposición de cambiar un sistema que les permite perpetuarse en el poder. Todo lo contrario, los cambios que han hecho con respecto al financiamiento, con respecto a diferentes cosas, lo que hacen es fortalecer ese monopolio. Así que hay que insistir en el cambio, pero va a ser bien cuesta arriba, porque mientras no, dentro de las estructuras actuales, rompamos ese monopolio, no vamos a poder realmente, yo creo, hacer muchos cambios, porque ellos no lo van a permitir, no lo van a tolerar. En esa misma discusión de hacer cambios y realmente poder transformar nuestra realidad, también está la discusión que está en todas partes, y en España también la tienen, y la tienen en Latinoamérica, en todas partes, en el sentido de que, bueno, esto es una crisis estructural del capitalismo, donde el capital financiero básicamente es el que nos gobierna la deuda, nos gobierna la lógica del capital, y el sentido común es básicamente ir hacia mayor privatizaciones, mayor impuestos a la población general, mayor explotación, etcétera, 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 y obviamente mayor acumulación del capital. Frente a eso, algunos grupos, algunos países han logrado ganar unas elecciones locales, pero siempre está la discusión. Una vez en el poder, ¿se puede hacer algo? O digamos, ya no le digamos en el poder, en el gobierno, en los estados, ¿se podría hacer realmente algo, o simplemente se está obligado a pagar la deuda? Y obviamente también pensamos en lo que le está ocurriendo a Syriza, pero pensamos en cantidad de gente. Estos son debates que se dan en todas partes, y yo tampoco pretendo que Rafael Bernabe tenga la solución. Mira, esto es, pero también un poco frente a eso, cómo uno responde. Que me imagino que los populares y los PNP y medio mundo dirá, sí, Rafael Bernabe dice eso, pero que se siente aquí a gobernar, a ver si es verdad. Bueno, mira, varias cosas, porque planteas dos temas que son interesantes, lo que está pasando a nivel internacional y la situación de Puerto Rico. Para hablar de la situación de Puerto Rico, yo te diría, se pueden decir muchas cosas, pero yo te diría lo siguiente: el titular del Nuevo Día, creo que era de anteayer, o incluso creo que era de ayer,
era el impago es inevitable, Cierto, ¿verdad? El sí. impago de la deuda es inevitable. Y ese titular a mí me pareció interesante porque nosotros hemos estado señalando, por lo menos desde enero del 2014, si no antes, pero en enero del 2014 definitivo, es decir, hace ya más de año y medio, que el impago es inevitable. O sea, la deuda del gobierno de Puerto Rico y de sus corporaciones públicas es impagable. Llega un momento en que una deuda de una persona es impagable. Esa deuda, por lo tanto, va a llegar un momento, y para decirlo claramente, si la economía de Puerto Rico no crece, y no ha crecido en los últimos 10 años, y si los recaudos del gobierno no aumentan, y no han aumentado en los últimos 10 años, y si el servicio de la deuda aumenta, no hay que hacer un PhD de economía, ni de aritmética ni siquiera, para darse cuenta de que si los ingresos se mantienen más o menos estables y el servicio de la deuda aumenta, va a llegar un momento que no se puede pagar. Y en ese momento el gobierno va a tener que tomar una de dos opciones. O seguimos pagando la deuda y dejamos al país sin hospitales, dejamos al país sin carretera, dejamos al país sin bomberos, sin policías, sin absolutamente nada, y seguimos pagando la deuda, o en ese momento dejamos de pagar la deuda, llegamos al impago. Y nosotros hemos planteado, esa situación va a llegar. La opción que nosotros tenemos, la decisión que podemos tomar, no es si llegamos a eso o no llegamos a eso vamos a llegar. La decisión que podemos tomar es cómo y en qué condiciones vamos a llegar a eso. Y nosotros hemos planteado que al impago se podía llegar o se puede llegar de tres maneras. Se puede llegar de la manera caótica, que yo la llamo la caótica. La caótica es que tú sigues pagando la deuda hasta el momento en que ya no se puede más, ¿verdad? Y claro, esto tiene muchos detalles que a veces toda la discusión pública complica la cosa, pero de eso es básicamente lo que el gobierno de Puerto Rico no tiene dinero para pagar lo que necesita. Las agencias de gobierno, las corporaciones públicas de hace mucho tiempo. Uno de los mecanismos que se ha usado para posponer una decisión con respecto a esto ha sido que el Banco Gubernamental de Fomento le presta dinero, ¿verdad?, a la Autoridad de Carretera para que siga funcionando, a Energía Eléctrica para que siga funcionando, a la agencia que sea para que siga funcionando. Por lo tanto, por eso que el Banco Gubernamental de Fomento se va drenando, ¿verdad?, su famosa liquidez. Y como esas agencias no pueden repagar esos préstamos que ha recibido, pues entonces el banco se va vaciando. Va a llegar un momento en que se vacía y ya estamos cerca, ¿verdad?, de esa situación. Esa crisis que se avecina, como te dije, podemos llegar a ella porque seguimos pagando la deuda hasta que ya no podamos más, el gobierno se queda sin dinero y entonces se deja de pagar, entonces habrá que negociar con los bonistas en una situación muy crítica, entonces quizá el gobierno hay que cerrarlo parcialmente. Como te dije, es una situación de imprevisto total, no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay una segunda alternativa, que es lo que yo llamo el impago o la renegociación de la deuda subordinante, que es que tú te das cuenta de que vas a llegar al impago, te das cuenta de que no vas a poder pagar, y entonces tú abres una negociación con los bonistas, la que sea, con tal de ver cómo tú haces todos los recortes que puedas hacer en Puerto Rico para asegurarte de que pagas la deuda, ¿verdad? O sea, es renegociar, pero en función de los intereses de los bonistas, en función de los intereses de los acreedores. La otra es lo que nosotros hemos llamado la renegociación habilitante, que es que tú te planteas que tú quieres renegociar la deuda de Puerto Rico y de las corporaciones públicas de manera tal que habilite al país para empezar a reconstruirse económicamente. Nosotros pensamos, ¿verdad?, que ese es el camino que es necesario seguir. Lo interesante que ha ocurrido aquí en las últimas semanas es que en el informe del 7 de mayo del Banco Gubernamental de Fomento, que es un informe que el banco tiene que hacer cada 3 meses, trimestralmente, en ese informe el banco plantea, yo insto a las personas que lo quieran leer, que lo busquen, está en la página del banco y lo pueden chequear. En ese informe, que es un informe que se escribe fundamentalmente para los bonistas, quienes leen esto son los bonistas, lo que el banco dice es, el gobierno de Puerto Rico está en muy alta probabilidad de que tan temprano como septiembre de este año no pueda hacer dos cosas a la misma vez. No pueda pagar el servicio de la deuda y cumplir con las obligaciones que tiene con el país, ¿verdad? Lo más interesante es que establece
toda una serie de escenarios, como ellos los llaman, en que cualquiera de esas cosas puede llevar a esa situación. Que haya una caída de la situación económica del país y bajen los recaudos del gobierno. Que alguna empresa importante en Puerto Rico que paga muchos impuestos en la actualidad se desaparezca, puede pasar. Que se agoten los fondos que vienen a través de Obamacare para el sistema de salud y el gobierno tenga que subsidiar más todavía el sistema de salud actual, por ahí puede pasar. Que se elimine la vigencia de la ley 154, que es unos impuestos que tienen que pagar las foráneas que operan en Puerto Rico, también por ahí puede pasar. Que el gobierno no pueda negociar los trans, que son unos créditos a corto plazo que coge, porque como sus ingresos más grandes vienen en la segunda parte del año fiscal, es decir, la primera parte del año natural, entre enero y junio, pues entonces coge unos créditos a corto plazo para funcionar de julio a diciembre, los paga posteriormente. Si el gobierno no logra obtener esos créditos a corto plazo, también va a pasar. Cualquiera de esas cosas y otras más que detalla el banco pueden conllevar a que el gobierno de Puerto Rico no pueda hacer estas dos cosas. Incluso el banco dice, esta situación se podría subsanar un poco si nosotros logramos emitir el 2.9 mil millones de dólares de nueva deuda que ellos quieren emitir. Pero incluso el banco dice, si emitimos eso y la economía de Puerto Rico no crece y el servicio de la deuda sigue aumentando, y si cogemos 2.9 mil millones de dólares de deuda, aumenta más el servicio de la deuda. El problema se agrava el año que viene. El año que viene vamos a estar en la misma situación. O sea que ellos plantean incluso conseguir esa nueva deuda, lo que hace es postergar el problema y agravarlo más adelante. Es decir, el mismo banco, y el banco dice, si llegamos a esta situación por cualquiera de esos caminos, el gobierno se va a ver obligado, y se lo dice a los bonistas, a declarar una moratoria, es decir, no vamos a poder pagar el servicio de la deuda, a hacer un ajuste de la deuda, que quiere decir que hay que renegociar la deuda, o a tomar otras acciones que pueden afectar, ellos dicen los derechos de los acreedores, ¿verdad? O yo diría a lo mejor los intereses de los acreedores, porque no sé si son derechos, pero ellos dicen los derechos. Es decir, ya el banco reconoce que vamos hacia eso, que vamos hacia la moratoria, ¿verdad? Pero entonces sigue manteniendo como esta actitud esquizofrénica, porque el banco dice, con el debido respeto a los esquizofrénicos, que tengo mucho respeto. No, entendemos, de que las deudas se pagan. Exacto. El banco por un lado está diciendo, vamos a la moratoria, esto es lo que hay, y por otro lado el gobernador está diciendo, vamos a tomar estas medidas para darle liquidez al banco, se van a pagar las deudas, el gobierno se va a cerrar. Y de hecho el informe del banco dice otra cosa más interesante todavía. Dice, si para enfrentar el problema de la crisis fiscal del gobierno se toman las medidas que están propuestas y que el banco las favorece de recortes en el gasto gubernamental, esas recortes en el banco del banco gubernamental van a tener un efecto depresivo en la economía, que es lo que el PPT siempre ha planteado, que va a tener un efecto depresivo en los recaudos, que va a tener un efecto que va a agravar la crisis fiscal que estamos tratando de solucionar. Entonces, por un lado están diciendo, la moratoria es prácticamente inevitable, el impago es inevitable, el gobierno tiene que renegociar esa deuda. Si hacemos recortes, lo que hacemos es agravar el problema, por un lado. Y por otro lado están diciendo, vamos a hacer recortes, vamos a seguir pagando la deuda, no vamos a hablar de moratoria. Entonces están como en negación. Una fórmula perfecta al desastre. Exacto. Seguimos como un sonámbulo hacia el abismo, a la misma vez que sabemos que vamos hacia el abismo. Entonces, lo que yo te traigo todo esto en términos de que hace año y medio, cuando uno hablaba del impago o de la moratoria, etcétera, mucha gente decía, esos son los locos del PPT que están hablando de la moratoria. Ahora ya tienen que reconocer que vamos por ese camino, ¿verdad? Y lo triste es, ¿verdad? Si usted ya sabe que eso viene, pues entonces planifíquelo, organícelo, hágalo de una manera sistemática. Yo creo que incluso la manera que se ha manejado la cuestión de la quiebra criolla, de la quiebra federal, etcétera, ha sido muy mala, porque también forma parte de todo esto, ¿verdad? Ese es otro ángulo de toda esta situación. Pero ciertamente yo creo que la crisis los está obligando a ellos a pensar en lo que para ellos hasta ahora era impensable. Pero de nuevo, los está obligando a hacerlo de una manera totalmente desorganizada. Hoy mismo que estamos hablando nosotros aquí, el Banco Central griego acaba de informar, que acaba de dar la noticia de que si
si las negociaciones que están ahora en curso sobre esto exactamente lo mismo que estamos hablando aquí en Grecia, no logran un acuerdo que sea aceptable para el gobierno griego, pues el gobierno griego se va a salir del euro, ¿verdad? Se va a salir del euro y va a romper con la Unión Europea porque no van a aceptar, y se van a ir en default, no van a pagar la deuda, ¿verdad? No van a pagar la deuda, se salen del euro y van a enfrentar esa situación, ¿verdad? Han hecho un esfuerzo sobrehumano, han hecho concesiones tremendas. Seguro. Algunos piensan que demasiadas concesiones han hecho a las autoridades financieras de la Unión Europea. Pero yo creo que va a ser bien interesante ver lo que pasa en Grecia, lo que hace el gobierno griego, porque en parte puede ser ejemplo para lo que nosotros tengamos que hacer en Puerto Rico, ¿verdad? En una situación política y económica muy distinta. El caso de España es distinto, no voy a hablar mucho de eso, ¿verdad? Pero las posibilidades que tienen los países dependen de su tamaño, el tamaño de su economía, ¿verdad? En el caso de España, un gobierno de Podemos tendría muchísimo más espacio, ¿verdad? Porque la economía española es mucho más grande. Es grandísima comparada a la de Grecia y gigantequísima comparada con la de Puerto Rico. Entonces, lo que ellos podrían hacer, la presión que ellos le podrían poner a los acreedores y a los bancos son muy fuertes, ¿verdad? Tienen mucho más poder de negociación con un gobierno que esté dispuesto a usar ese poder de negociación. Ojalá haya un gobierno de Podemos, ojalá Syriza pueda encontrar una salida a la situación, porque eso abre camino para propuestas como la nuestra en Puerto Rico y en muchos países. Definitivamente, Rafael. Y Rafael, algo que llama la atención y casi nunca tenemos el chance de hablar, cuando uno ve, mencionaste Podemos, mencionaste a la gente de Syriza, cuando uno piensa en Pablo Iglesias, en Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, en Varoufakis, que es el de Economía, de Finanzas. Cuando uno piensa en García Linera, en Bolivia, como vicepresidente, uno se impresiona porque son gente que está gobernando o que está en esas luchas políticas y a la misma vez están publicando libros, están reflexionando sobre la situación de sus países, publicando artículos en debates intelectuales y de análisis, a la misma vez que están en la calle, etcétera. Y me parece que tú en cierta medida también haces lo mismo. Te pregunto, una, ¿cómo tú manejas esto? Y dos, que si estás ahora mismo o continúas en ese doble proceso de a la misma vez que se reflexiona sobre la realidad del país, se hace una práctica política que inevitablemente tienes que reflexionar sobre la realidad del país, pero a la misma vez escribes, teorizas y publicas al respecto. Sí, bueno, para mí es parte del mismo proceso, ¿verdad? Yo no veo una separación entre esas dos cosas. Yo creo que eso tiene que ver con un elemento que caracteriza al PPT, y es que la forma más sencilla de yo explicarlo en el lenguaje boricua es que la gente del PPT y sus líderes no son lo que aquí llamamos políticos, ¿verdad? Aquí tenemos ese concepto de los políticos, ¿verdad? Nosotros somos políticos, ¿verdad? Yo no me claro. Cuando tú hablas de los políticos, yo no me considero político. Seguro. Yo soy un profesor universitario, he escrito libros de historia, he escrito de crítica literaria, me interesa la economía, me interesan todos esos temas y me interesa impulsar unas propuestas, un programa, unas ideas para cambiar la realidad social en el caso que estoy, ¿verdad? Que es en Puerto Rico. Y eso es lo que yo hago. Entonces, para mí, el proceso de analizar la realidad, de ver qué propuestas se pueden hacer y de impulsar esas ideas a través de una candidatura es un mismo proceso. El problema, en todo caso, es un problema práctico, ¿verdad? De que el trabajo, vamos a decir, de investigación, claro. Iba a decir intelectual, pero el trabajo político también es intelectual, si Seguro. se le considera bien, ¿verdad? Pero el trabajo de investigación, así, el trabajo de lectura, el trabajo de escritura, el trabajo de analizar es un trabajo que tiene un ritmo particular y requiere tiempo, ¿verdad? Es un ritmo, yo diría, más lento, más pausado. El debate político te exige una velocidad mucho más grande, ¿verdad? Si tú estás, cuando yo no estaba tan metido en la política electoral, vamos a decir, pues yo podía dedicarme a hacer un estudio, ¿verdad? A leer sobre un tema durante 6 meses y preparar un trabajo, elaborar una... ahora lo hago en cierta medida, pero también tengo que producir
opiniones o señalamientos Sí. mucho más rápidamente, ¿verdad? No puedo Coyunturalmente, estudiar el tema por 6 meses para entonces expresarme. Tengo que expresarme esta semana. Entonces tengo que tratar de empaparme lo más rápidamente posible sobre un tema cuando surge algún tema que lo necesita. Y eso pues hay cierta vamos a decir cierta tensión. A veces tú encuentras cosas, como tú dices, yo estudio literatura. El otro día yo estaba leyendo una novela. Mi esposa, mi compañera Natalia, ella estudia literatura también, estaba cogiendo un curso de literatura naturalista en Puerto Rico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y no me acuerdo qué novela era, creo que era Cosas, de Manuel González García, que era un escritor puertorriqueño no muy recordado, pero interesante, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y él en una de esas novelas hay un debate entre dos personajes y uno de ellos le está diciendo al otro: estos impuestos al consumo terribles que está poniendo el gobierno español son una cosa horrible, porque estos impuestos caen sobre los pobres y los que menos tienen, y en vez de ponerle impuestos a los grandes comerciantes, están poniendo impuestos a los alimentos, y la gente entonces va a dejar de comer alimentos y la gente se va. Y esto es una discusión, parece que están hablando del IVA o del IBU, o sea, y estamos en 1897. O sea que a veces cuando tú dices, déjame ver esta novelita para olvidarme de los problemas del presente, y surgen, ¿verdad?, todas esas discusiones. Así que entonces yo no veo mucha desvinculación, ¿verdad?, entre ese trabajo de, vamos a decir, de investigación y el trabajo de intervención política. Si tú miras las intervenciones mías, muchas veces yo hago referencias históricas y no las hago por hacerme el erudito, sino porque me parece que son relevantes. Seguro. Nosotros estamos en una gran depresión en Puerto Rico. Tenemos una crisis económica muy seria, tenemos falta de perspectiva de qué vamos a hacer con nuestra economía, tenemos 2 partidos que están desprestigiados. Esta no es la primera vez que esto pasa en Puerto Rico. En la década del 30, la Gran Depresión del siglo XX, claro, en Puerto Rico hubo una grave crisis económica, hubo el desprestigio de los partidos existentes, hubo un planteamiento de cómo vamos a enfrentar la crisis global, porque había una crisis global también. Sí. Surgieron las políticas del nuevo trato, surgieron toda una serie de medidas que son interesantes. Ver cómo podrían ser un modelo para el presente, ¿verdad? No para calcarlas seguro. mecánicamente, pero para adaptarlas a la realidad actual. Es decir, la historia es una experiencia importante, porque en última instancia estamos bregando con el mismo sistema económico y con sus reglas de funcionamiento que a mi modo de ver no han cambiado mucho de allá para acá. Así que lo que ocurrió entonces y lo que sucedió y cómo se respondió sigue siendo pertinente para lo que vayamos a hacer ahora en la actualidad. Definitivamente. Y tenemos que ver entonces cómo usamos tanto la literatura como la política actual, pensar en como la historia, pensar en el pasado, en el presente, para crear definitivamente nuestro presente que va hacia ese futuro, y esperemos que sea un futuro de solidaridad y de justicia social. Gracias, Rafael Bernabe, nuevamente por estar con nosotros. Esperemos que muy pronto, sigamos en la lucha para abrir paso a una democracia mucho más real, profunda, radical, participativa, y que podamos estar en esos procesos junto al PPT y junto a otras agrupaciones que se formarán para abrir un Puerto Rico justo, solidario, y obviamente no el Puerto Rico neoliberal y violento que estamos viviendo hoy. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Muchas gracias a nuestro técnico Sixto Ortiz por estar con nosotros una vez más. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv /channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.